Recientemente el consumo de energía mundial aumentó un 2.3%. Esto según cifras reveladas por la Agencia Internacional de la Energía. China, Estados Unidos e India son los principales consumidores. Se estima que para el año 2050 el consumo crecerá en un 50%, siendo los países de Asia los mayores consumidores. Sin embargo, en el mundo hay más de 1.000 millones que aún no tienen acceso a la electricidad. Un 11% de la población mundial, sobre todo en África subsahariana, sigue sin tener acceso a la electricidad. Y en 2030 se prevé que continuarán siendo 650 millones de personas. Este es el diagnóstico de los autores de un informe conjunto de la Agencia Internacional de la Energía AIE y el Banco Mundial, entre otros. Aún así, el número de personas sin electricidad se redujo de 1.200 millones en 2010 a 1.000 millones en 2016 y a 840 millones al año siguiente. Los progresos fueron particularmente importantes en países como India, Bangladesh, Kenia y Myanmar. El mayor reto está en la región de África subsahariana, donde 573 millones de personas carecían de acceso a la electricidad en 2017, el último año para el que hay datos disponibles. Por otro lado, cerca de 3.000 millones de personas carecen de una energía limpia para cocinar, con las consecuencias negativas que eso tiene para su salud, para el medio ambiente y para la igualdad de género. De acuerdo con los autores del estudio, este número pasará a 2.200 millones en 2030. Cerca de 29.000 especies diferentes de abejas habitan en el planeta. Según datos otorgados por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, la importancia de su existencia es tal que sin ellas el 84% de los cultivos comerciales podrían desaparecer. Las menos conocidas mundialmente son las meliponas, aquellas que no tienen aguijón y que también son conocidas como angelitas. Conozcamos más de ellas y su relación con el continente americano en la siguiente nota. Aunque muchos no lo crean, existen abejas sin aguijón y son de origen americano. Ellas son las responsables del 40% de la polinización de los bosques nativos del continente. El agroparque también cuenta con meliponarios y en el agroparque hay más o menos unas 32 especies, que son aquellas abejas nativas que no tienen aguijón, que no se conocían, y la Universidad de Minuto hizo ese estudio y encontró todas esas especies. Uno de los servicios más importantes que a veces no es notorio para la comunidad es la polinización. Casi todos los cultivos de los que nosotros dependemos requieren la polinización. En el año 2018, el país se suma a la Iniciativa Internacional sobre Polinizadores, coordinada por la FAO, y lanza la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, que reconoce esta labor como un servicio estratégico por su papel en la conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de los ecosistemas, la producción de alimentos y el desarrollo de la economía. Este documento presenta un diagnóstico sobre lo que sabemos en el país de estos grupos. El capítulo de abejas es especialmente detallado, nos cuenta cuál es la diversidad de abejas que tenemos en el país, en qué condiciones se encuentra actualmente, cuáles son también los avances que hemos tenido en el manejo. De acuerdo con la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, en el país hay 45 clases de cultivos y 29 plantas silvestres que son polinizadas por abejas nativas. Ellas son un actor clave en nuestra seguridad alimentaria y en el mantenimiento de los bosques, productores de oxígeno y agua. Tenemos que plantear un monitoreo estratégico que nos permita ver el éxito de las acciones que estamos haciendo y también que nos permita ver las consecuencias de las diferentes prácticas agrícolas para encontrar aquellas que realmente pueden tener un menor impacto sobre este grupo biológico tan importante. Se estima que alrededor de 70 especies de abejas habitan en los Andes colombianos, pero hasta el momento solo se cuenta con datos de la biología de 10 especies. La gran diversidad de polinizadores en el país contrasta con lo poco que hasta ahora sabemos de ellos. Con información de Uniminuto para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.
Desde el año 1901, en que se empezó a otorgar el famoso Premio Nobel, y hasta la última entrega del 2019, solo 53 mujeres han sido galardonadas con este, considerada la más alta distinción de la ciencia. Esto muestra la falta de reconocimiento, visibilidad y oportunidades que existen para el género femenino en las actividades científicas. Para revertir esta situación, surgen iniciativas para valorar el legado de las mujeres científicas, como la que dedican a Lynn Margulis en la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia ha organizado unas jornadas científicas sobre la figura de la bióloga Lynn Margulis, mujer precursora en la biología molecular, conocida por sus importantes contribuciones al campo de la evolución. Lynn Margulis ha sido la revolución en la ciencia de la evolución. Yo nunca me he encontrado una mente tan brillante, lo digo sinceramente. El encuentro, llamado La Tierra Simbiótica, cómo Lynn Margulis inició una revolución científica, toma el nombre del documental biográfico proyectado en el inicio de estas jornadas. Es la primera vez que esta película se exhibe en una universidad europea. Lynn Margulis realmente fue una mujer revolucionaria que tuvo que luchar contra la comunidad científica por sus teorías realmente transgresoras en ese momento, y probablemente el hecho de ser mujer dificultó el que pudieran ser aceptadas de manera generalizada. El objeto de estas jornadas entra de pleno en el tercer plan de igualdad de la Universidad de Valencia, porque pretendemos que se visibilicen las mujeres dentro de la ciencia. En este homenaje, científicos de universidades españolas, argentinas e italianas se reunieron durante 2 días para ofrecer conferencias sobre el trabajo de Margulis y sus aplicaciones científicas. Bueno, Lynn Margulis fue una mujer extraordinaria que, aparte de ser madre y científica, por supuesto, pues revolucionó la biología. Y yo creo que eso es algo a tener muy en cuenta en los tiempos que vivimos. Lynn Margulis consiguió revolucionar la biología. Su teoría de la endosimbiosis explicó el origen evolutivo de la célula eucariota, las células que forman organismos como árboles, insectos y seres humanos. Estas jornadas han sido organizadas por el Instituto Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Más de 215,000 civiles y casi 47,000 combatientes muertos son el resultado de 50 años de conflicto armado en Colombia. Según las últimas cifras reportadas en el año 2018 por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. En honor a las víctimas y para reflejar las consecuencias que ese conflicto ha tenido en Bogotá, se crea una significativa muestra artística. Una muestra artística con experiencias sensoriales permite revivir diferentes historias de vida marcadas por la guerra y por las iniciativas de paz que se han desarrollado en el país. La exposición Recordar, Volver a Pasar por el Corazón es un proceso que nace más o menos en el 2017, cuando la alta consejera para los derechos de las víctimas, Ángela Anzola, propone que Bogotá necesita un espacio para que los ciudadanos y las personas en general, los turistas, comprendan que Bogotá también fue afectada por la guerra. Recordar cuenta con 7 estaciones interactivas que permiten visibilizar el papel de distintas comunidades en la construcción de la paz nacional. Pues de la labor que ellos, por medio de su trabajo social comunitario, hacen para poder recuperar este tejido social en sus localidades y en sus territorios, además de empezar a generar formas organizativas bastante interesantes que pues anteriormente no se veían o no las visibilizábamos precisamente por el conflicto. Esta exposición estará abierta al público en jornada continua en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La identidad nacional de un país es el conjunto de elementos que le otorgan una personalidad propia. Hábitos, tradiciones, símbolos, lenguas, creencias, gastronomía, música y arte son rasgos que se van creando y reforzando a lo largo de los años. Un paso de suma importancia en este proceso histórico es la revolución. Por ello, la muestra Cuba, la singularidad del diseño, expone lo que este acontecimiento estableció en la isla. Después de su revolución, Cuba se vio en la necesidad de crear una identidad e iconografía en la que trabajaron artistas, diseñadores y arquitectos. El resultado de ese proyecto
se puede observar en la muestra que se encuentra en el Museo de Arte Moderno bajo el nombre Cuba, la singularidad del diseño. Lo que hicimos en esta exposición fue entender cómo el diseño, cómo la Revolución Cubana utilizó el diseño como herramienta de cambio social, que es algo que se ha visto mucho en la historia del diseño contemporánea, pero pudimos rastrear como una beta muy importante de como estos usos, de estas funciones del diseño en la Revolución. Entonces, a partir de esa tesis, lo que hicimos fue acomodar la exposición en 6 núcleos temáticos. A través de carteles, fotografías, videos, maquetas y objetos cotidianos, la exposición reflexiona sobre el trabajo que hicieron los artistas para articular un discurso en campos de la educación, identidad nacional, tradición, entretenimiento y bienestar social. Se tiene que entender, Cuba estuvo en un bloqueo comercial, pero no intelectual. Se diseñó a partir de la revolución y estos intereses que tenía la revolución de involucrar al pueblo en general y generar un espacio sin clases, y cómo el diseño hizo posible eso, ¿no? O sea, cómo el diseño generó una unidad nacional. Entonces, se puede leer por núcleos temáticos, pero también se puede leer como una unidad y como un proceso. Siempre hay una referencia, si está pasando el pop en los 60s, sí, claro que llegaba de otra manera y muy, o sea, tropicalizado y llevado a los términos de la revolución, ¿sabes? No era la sopa Campbell's, era cómo hacemos una representación del Che psicodélica, ¿no? Que es lo que hace Alfredo Rosca. Es una muestra colectiva que afirma el papel protagónico que tomó el arte en la construcción material e ideológica de la isla. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Óscar Cortés, de Canal 22 México. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.